Hoy saludamos a todos nuestros oyentes, bienvenidos. Comenzamos con Evangelizando Ando en los 97.6 FM. Hoy es miércoles, día de nuestros amigos los santos. Y ahora les anunciaba en Estampas Colombianas que teníamos dos invitados muy especiales. Pero antes de contarles, vamos a saludar a la hermana Elizabeth Saldarriaga. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos nuestros oyentes que a esta hora se comunican con nosotros, se enlazan a través de nuestras redes sociales y están ahí pegados de Magna Estéreo 97.6 FM. Qué alegría es encontrarnos hoy, miércoles 1 de julio, iniciando mes, agradeciéndole al Señor por todas sus bondades. Y qué bueno es iniciar este programa con dos personajes muy importantes que los celebrábamos el lunes festivo. San Pedro y San Pablo Apóstol. Qué bueno es que todos participemos porque son santos muy conocidos para todos nosotros. Qué bueno es aprender de ellos y dejarnos guiar y orientar por su testimonio de fe. Así es, su testimonio de fe, de vida. Dos santos extraordinarios, de quien hoy vamos a conocer un poco acerca de su vida y de todo este testimonio de la buena nueva, de cómo se convirtieron en el Señor. Así que bienvenidos, 331-6087, 312-279-0170. Pueden seguirnos por Facebook, emisora Magna Estéreo Envigado, escucharnos por www.magnaestereo.com.co. Para un momento todavía tienes tiempo de coger y pasar el link a otras personas, el enlace, para que vean este programa, para que lo escuchen, para que se hagan amigos de Magna Estéreo y de toda nuestra programación. Recuerde que en las noches tenemos también las jornadas de oración Jesús contigo. Esto es Evangelizando Ando. Qué bueno, Sandra, es iniciar este día primero dándole gracias a Dios, como lo dije hace un momento, por todas las bendiciones que Él a cada instante derrama sobre nosotros, porque estamos iniciando un nuevo mes, nos permite vivir una nueva experiencia, nos permite vivir con nuevos ánimos, que nuestra vida sea renovada en Él. Y cómo no empezar este programa de nuestros amigos los santos, sino que es con un canto que nos anima y que nos enseña qué es ser santo y que podemos ser santos desde nuestra condición, desde donde trabajemos, desde donde nos encontremos. El Señor nos invita a ser santos. Ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Y un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo.
poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo, y darse tiempo para orar y cantar, y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Y loco por Dios. Estar un poco loco y loco por Dios. Esa es la invitación a todos nuestros oyentes, que podemos llegar a ser santos en medio de nuestra cotidianidad. Hoy miércoles, día de nuestros amigos los santos. Testimonios de vida que nos ayudan a crecer en la fe. Hoy es miércoles de encuentro con mis amigos los santos en Evangelizando Ando. Bueno, como nos decía este canto con el que iniciamos nuestro programa, hay que estar un poco locos, hay que estar enamorados de Dios, hay que estar desde lo sencillo, desde la alegría, desde lo cotidiano, para que seamos santos. No se necesitan cosas extraordinarias, se necesita vivir nuestra vida diaria con mucha sencillez, desde nuestro corazón, desde lo que nosotros somos, con mucha alegría, dando testimonio de que Jesús está vivo y que está dentro de nosotros. Qué bueno es entonces que iniciemos este programa hablando de nuestros amigos los santos con estos dos personajes que tenemos invitados. En un primer momento vamos a hablar de San Pedro, vamos a conocer a San Pedro. ¿Quién era San Pedro? Y en un segundo momento conoceremos a San Pablo. Qué bueno es que antes de que iniciemos, entonces, recordarles las líneas telefónicas para que nuestros oyentes participen. ¿Qué saben de San Pedro? ¿Qué han oído de él? ¿Qué nos pueden decir de San Pedro? 331-6087, 312-279-0170. Bueno, sabemos que San Pedro fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre original, Simeón o Simón. Discípulo de Jesús, reconocido en la iglesia cristiana primitiva como el líder de los 12 apóstoles y por la iglesia cristiana romana como el primero de su ininterrumpida sucesión de papas. Pedro fue un pescador judío. Fue llamado a ser un discípulo de Jesús al principio del ministerio de Jesús. Recibió de Jesús el nombre de Cefas, que quiere decir roca, y de ahí Pedro, de Petros, una traducción griega de Kepa. Eso es como lo básico de San Pedro, ¿cierto? De sus orígenes. Las fuentes de información sobre la vida de San Pedro se limitan al Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, los Hechos, las cartas de Pablo y las 2 cartas que llevan el nombre de Pedro.
Allí podemos encontrar que nos hablan de este apóstol. Probablemente se le conocía originalmente por el nombre hebreo de Simeón, como les dije ahora, o la forma griega de ese nombre, Simón. Claro que sí. Cuando Jesús llama a Pedro, hay algo muy particular, y es que le cambia el nombre. Le cambia el nombre porque su función ahora no va a ser pescar en el lago, sino su función va a ser pescador de hombres. Entonces, al cambiarle su misión, le cambia también el nombre. El primero aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, el segundo 40 veces, o sea, el primer nombre, 49 veces, en momentos solemnes. En el Evangelio San Juan 21:15 fue llamado Simón, hijo de Juan. Mucho se puede aprender acerca de Pedro en el Nuevo Testamento, ya sea explícitamente de las declaraciones hechas por y acerca de Pedro, o indirectamente de sus acciones y reacciones reveladas en una serie de episodios en los que figura de manera prominente. De Pedro también se dice que a veces estaba vacilante e inseguro, como en sus relaciones con la iglesia de Antioquía, cuando al principio comió con los gentiles y luego se negó a hacerlo. Esto lo encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas. También podía ser resuelto. Ocasionalmente se le describe como imprudente y precipitado, o irritable y capaz de un gran enojo. Ahí nos están describiendo un poco el temperamento de este santo, San Pedro, y diremos que nosotros no podemos llegar a ser santos, pero mire, San Pedro, un hombre que al parecer lo veían como imprudente, como muy precipitado, como irritable y enojón. Un hombre como cualquiera de nosotros, Sandra, que fue aprendiendo al pie del maestro. Y esto es muy importante porque en muchas de las cartas y muchos de los evangelios vamos a escuchar que Pedro se le acerca al Señor a decirle, no, esto no puede ser, no, a ti no te puede pasar nada. Yo te seguiré, Señor, yo hago todo lo que sea por ti. Y como vemos también que él que estaba dispuesto a darlo todo supuestamente, y Jesús le dice, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Entonces vemos a un hombre también débil, pero que al pie del maestro va a ir aprendiendo y lo va corrigiendo. Hay veces duro, porque es que hay veces que he pecado de Pedro, como cualquiera de nosotros, metía la pata muchas veces. Entonces, este santo nos enseña también a perseverar. Nosotros muchas veces también cometemos fallas, como todos los seres humanos. También nos equivocamos, pero no basta quedarnos ahí. Basta buscar al que es el verdaderamente maestro, a Jesús. Bueno, entonces decíamos que Pedro lo describen como imprudente, precipitado, irritable, enojoncito, ya sabemos, pero también es retratado como manso pero firme, con sus profesiones de amor a Jesús, capaz de una gran lealtad y amor, aunque lo haya negado 3 veces, su arrepentimiento y su dolor fue inmenso, porque él amaba profundamente al Señor. Él le era leal, pero la debilidad de ser humano nos hace, y el miedo se apoderó de Pedro en ese instante y lo negó. Claro, esta carta de San Juan, la que usted nos está hablando, no mentiras, es el Evangelio. El Evangelio de San Juan nos lo va a recordar, porque Jesús lo hace confirmar. Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que que te amo. Y eso se lo dice 3 veces, igual que la negación, es curioso. Lo hace 3 veces. Y también nos dice el Evangelio, no sé si usted está ahí muy juiciosa buscándolo, que él se puso triste. Pero Jesús conoce lo más profundo de nuestros corazones.
Jesús conoce nuestra intimidad y conoce todo lo que hay en el corazón. Y Jesús ya sabía que Pedro lo amaba. Escuchemos este pedacito de Evangelio de San Juan. Misión de Simón Pedro. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿qué quieres más que estos? ¿Me quieres más que a estos? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio entonces vemos esa misión de Pedro, que no es fácil, pero que ahí se confirma lo que el Señor le ha encomendado. Y lentamente aprendió, se equivocó una y otra vez, pero más tarde, cuando se le confió la responsabilidad, demostró que era maduro y capaz. Jesús le dejó la tarea y la cumplió, con sus debilidades, con sus defectos, como cualquiera de nosotros. Estamos hablando en este momento de San Pedro, porque ahorita vamos a hablar de San Pablo. Todo esto porque el lunes festivo estuvimos celebrando la solemnidad de estos dos santos. ¿Qué tanto, hermanas, sabemos de por qué se celebra la solemnidad de estos dos santos el mismo día? Ambos santos, pues, terminaron su ejercicio, por decirlo así, su misión en Roma. Y ambos murieron en Roma. Entonces, por eso, no el mismo día, ellos murieron en fechas separadas, pero la Iglesia ha decidido celebrarlos juntos porque han sido grandes apóstoles. Uno se ha dedicado, Pedro, a enseñarle a los judíos, y San Pablo se dedicó a enseñarles a los no judíos, es decir, a los gentiles. Eso lo vamos a escuchar en un momento. Por aquí tenemos 7 claves para entender por qué San Pedro y San Pablo se celebran juntos. Así que preste mucha atención porque hoy estamos aprendiendo acerca de dos santos maravillosos. Trapunto de los míticos Rómulo y Remo. 7 claves para entender por qué San Pedro y San Pablo se celebran juntos. El 29 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, hay algunas dudas sobre las verdaderas razones de por qué la fiesta de ambos apóstoles se celebra el mismo día. Aquí te presentamos 7 claves que nos permitirán acercarnos a la respuesta. Primero, San Agustín de Hipona expresó que eran uno solo. En un sermón del año 395, el doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, expresó que San Pedro y San Pablo eran en realidad una sola cosa, aunque fueran martirizados en días diversos. Primero lo fue Pedro, luego Pablo. Celebramos la fiesta del día de hoy, sagrado para nosotros, por la sangre de los apóstoles. Procuremos imitar su fe, su vida, sus trabajos, su sufrimiento, su testimonio y su doctrina. 2.
Ambos padecieron en Roma. Fueron detenidos en la prisión Mamertina, también llamada Tullianum, ubicada en el Foro Romano en la antigua Roma. Además, fueron martirizados en esa misma ciudad, posiblemente por orden del emperador Nerón. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la Iglesia durante la persecución y hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado cabeza abajo, a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue encarcelado y llevado a Roma, donde fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. 3. Son fundadores de la Iglesia de Roma. En la homilía del 2012 por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Benedicto aseguró que en Roma su vinculación como hermanos en la fe ha adquirido un significado particular. En efecto, la comunidad cristiana de esta ciudad los consideró una especie de contrapunto de los míticos Rómulo y Remo, la pareja de hermanos a los que se hace remontar la fundación de Roma. 4. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la misma homilía, el Santo Padre llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, detalló. 5. Son la versión contraria de Caín y Abel. El Santo Padre también presentó un paralelismo opuesto con la hermandad presentada en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo, que actuaba en ellos, relató el Santo Padre Benedicto XVI. 6. Porque Pedro es la roca. Esta celebración recuerda que San Pedro fue elegido por Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quien con humildad aceptó la misión de ser la roca de la iglesia y apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Los hechos de los apóstoles ilustran su papel como cabeza de la iglesia después de la resurrección y ascensión de Cristo. Pedro dirigió a los apóstoles como el primer papa y aseguró que los discípulos mantuvieran la verdadera fe. Como explicó en su homilía el sumo pontífice Benedicto XVI, en el pasaje del Evangelio de San Mateo, Pedro hace la propia confesión de fe a Jesús, reconociéndole como Mesías e Hijo de Dios. La hace también en nombre de los otros apóstoles. Como respuesta, el Señor le revela la misión que desea confiarle, la de ser la piedra, la roca, el fundamento visible sobre el que está construido todo el edificio espiritual de la Iglesia. 7. San Pablo también es columna del edificio espiritual de la Iglesia. San Pablo fue el apóstol de los gentiles. Antes de su conversión era llamado Saulo, pero después de su encuentro con Cristo y conversión, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Tomó el nombre de Pablo y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. La tradición iconográfica representa a San Pablo con la espada, y sabemos que ésta significa el instrumento con el que fue asesinado. Pero leyendo los escritos del apóstol de los gentiles, descubrimos que la imagen de la espada se refiere a su misión de evangelizador. Él, por ejemplo,
sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: he luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su Iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la Iglesia, expresó Benedicto XVI en su homilía. Bueno, ahí teníamos 7 aspectos importantes que nos dicen por qué se celebra esta fiesta, la fiesta de estos dos santos, esta solemnidad. Claro que sí. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, probablemente tienen razón al registrar que el llamado a Pedro se extendió en Galilea cuando Jesús comenzó su trabajo. Pero el evangelio de Juan está aquí, como en otras partes, quizás más teológicamente que históricamente motivado. El autor de Juan desea enfatizar que Pedro reconoció la mesianidad de Jesús desde el principio y que Jesús había visto a Simón, como lo escuchamos hace un momento, como la roca desde su primer encuentro. La posición de Pedro en la Iglesia Apostólica ha sido muy importante y, dada, según la información de los evangelios, no es inesperado que Pedro emerja inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesús como el líder de la iglesia más antigua. Durante aproximadamente 15 años después de la resurrección, la figura de Pedro dominó la comunidad. Presidió el nombramiento de San Matías como apóstol para tomar el lugar de Judas, quien, ya sabemos todos, había traicionado a nuestro Señor Jesús y que luego murió. Fue Pedro quien primero alzó su voz y predicó en Pentecostés, el día en que la iglesia comenzó su misión por el mundo. Fue Pedro quien sirvió también como abogado de los apóstoles ante la corte religiosa judía en Jerusalén, y fue él quien ejerció el papel de juez en la disciplina de aquellos que erraron dentro de la iglesia. Pedro condujo a los 12 apóstoles a extender la iglesia, aquí y allá, entre todos. Se dirigió primero a los samaritanos, lo vemos en Hechos 8, que recibieron el Espíritu Santo. En Samaria se encontró con el mago y sanador de la fe, Simón el mago. Luego fue a Lida, en la llanura de Sarón, donde sanó al paralizado Eneas. Luego en la ciudad costera mediterránea de Jope, efectuó la curación de Tabita, en el nombre de Cristo. Se fue más al norte por las costas mediterráneas hasta Cesarea, donde, a través de la conversión de Cornelio, un centurión de la llamada cohorte italiana, Pedro introdujo a los gentiles en la iglesia. Pedro fue también la figura más prominente de la iglesia de Jerusalén hasta el momento. Ha sido, después de su encarcelamiento por el rey Herodes y su subsiguiente liberación en el relato del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 12, versículo 1-17. Por ejemplo, Pablo subió a Jerusalén para consultar con Pedro 3 años después de su conversión y permaneció con Pedro por 2 semanas. Sin embargo, cuando Pedro salió de Jerusalén, parece claro para muchos estudiosos del Nuevo Testamento que él asumió un papel misionero, mientras que el liderazgo real recaía sobre Santiago. Bueno, qué bueno es que participen nuestros oyentes con nosotros. Son 2 santos muy conocidos, por eso las líneas telefónicas están habilitadas, nuestro WhatsApp, no sé si tendremos mensajes. Sí, por acá saludamos a Beatriz Yepes, está en la sintonía, dice, nos lleva en el corazón, nosotros también, Dios la bendiga. En Facebook aprovechamos y le enviamos un saludo a quienes nos están viendo y escuchando. Fanny García, gracias, los escucho por FM, me encanta esta emisora. Pacho Ramírez, si fiel siempre, buenos días, Sandra y hermana Elizabeth, de Evangelizando Ando. Muchas gracias, don Pacho.
Geraldine Gómez Taborda, muy buenos días, un saludo especial para la hermana Elizabeth y Sandra, las felicito por el programa Evangelizando Ando, un abrazo. Bueno, nuestros oyentes siguen ahí muy pendientes aprendiendo de estos santos, todavía estamos con San Pedro Apóstol. Sí, qué bueno es que en nuestras casas sigamos profundizando sobre este apóstol, que es la cabeza de nuestra iglesia, ese apóstol que es el fundamento de nuestra fe. Pero no tenemos tiempo para seguir hablando de él. Qué bueno es que ustedes desde casa lo sigan haciendo, investiguen más sobre este apóstol, porque vamos a empezar a hablar del apóstol San Pablo, que también es muy importante para nuestra vida de fe. ¿Quién era San Pablo? Bueno, entonces vamos a contarles un poquito a nuestros oyentes quién era San Pablo. Pablo era un judío de habla griega de Asia Menor. Su lugar de nacimiento fue Tarso y fue una ciudad muy importante en el este de Cilicia, una región que se había convertido en parte de la provincia romana de Siria en el momento de la edad adulta de Pablo. Dos de las principales ciudades de Siria, Damasco y Antioquía, desempeñaron un papel muy importante en la vida y en las cartas de San Pablo. San Pablo Apóstol, nombre original Saulo de Tarso. Nació en el año 4 a.C. en Tarso, uno de los líderes de la primera generación de cristianos y a menudo considerado como la persona más importante después de Jesús en la historia del cristianismo. San Pablo, aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, trabajó como misionero en los años 40 y 50 del siglo I después de Cristo. De esto se puede decir que nació más o menos en el mismo tiempo de nuestro Señor, o un poquito más tarde. Se convirtió a la fe en Jesucristo alrededor del año 33 después de Cristo y murió probablemente en Roma alrededor del año 62 y 44. Después de Cristo. Podemos hablar que en su niñez y juventud Pablo aprendió a trabajar con sus propias manos y eso se puede leer en la primera de Corintios 4:12. Su oficio, la construcción de tiendas. O sea que ahí de Pablo ya nos estamos dando cuenta que era un hombre que trabajaba con sus propias manos y que su tarea era construir tiendas, que continuó practicando después de su conversión al cristianismo y que eso le ayudaba a explicar aspectos importantes de su apostolado. ¿Y por qué? Nos preguntaremos, pero ¿cómo así? ¿Qué tenía que ver la construcción de tiendas en ese aspecto del apostolado? Pues podía viajar con unas pocas herramientas de trabajo de cuero y montar un taller en cualquier parte. Es dudoso que su familia fuera rica o aristocrática, pero como le pareció notable que a veces trabajaba con sus propias manos, se puede suponer que no era un trabajador común y corriente. En sus cartas están escritas de una manera común, más que en el elegante griego literario de su rico contemporáneo, el filósofo judío Pilo Judá de Alejandría. Y esto también argumenta en contra de la versión de que Pablo era aristócrata. Hasta la mitad de su vida Pablo fue miembro de los fariseos, un partido religioso que surgió durante el periodo posterior del Segundo Templo. Entonces ahí nos damos cuenta de que él era fariseo, estudioso de la palabra, ¿cierto? De la ley. Claro que sí. Lo poco que se sabe sobre Pablo, el fariseo, refleja el carácter del movimiento fariseo. Los fariseos creían en la vida después de la muerte, que era una de las convicciones más profundas de San Pablo. Los fariseos eran estudiosos y muy cuidadosos de la Biblia hebrea, y Pablo pudo leer extensamente la traducción griega. Pablo pasó gran parte de la primera mitad de su vida persiguiendo el naciente movimiento cristiano, una actitud
a la que se refiere varias veces. El joven Pablo ciertamente había rechazado el punto de vista de que Jesús había resucitado después de su muerte, no porque dudara de la resurrección como tal, sino porque no hubiera creído que Dios escogió favorecer a Jesús resucitándolo antes del tiempo del juicio del mundo. Cualesquiera que fueran sus razones, las persecuciones de Pablo probablemente implicaron viajar de sinagoga en sinagoga e instalar el castigo de los judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías. San Pablo, este es el santo que estamos viendo en este momento. Ahorita escuchamos hablar de San Pedro. San Pablo tiene muchas cosas maravillosas. Su conversión. Pablo está en camino a Damasco cuando tuvo una visión que cambió su vida. Según nos lo dice en Gálatas 1:16, Dios le reveló a su Hijo. ¿Y qué tanto conocemos de cómo se le reveló Dios a Pablo? Si algún oyente quiere llamarnos, puede marcar al 331-6087. ¿Cómo fue que surgió ese cambio de San Pablo? Si él era fariseo, estudioso de la ley y cumplidor de ella. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pueden marcar 331-6087 o escribirnos, que aquí vamos a compartir con todos ustedes antes de contarles cuál fue ese suceso. Un saludo muy especial para Amparo Londoño de la Estrella. Dice, buenos días, ¿me puede repetir la cita bíblica? No la escuché bien, de antemano muchas gracias. Bueno, ¿cuál será la cita bíblica? Hemos mencionado varias. Y que tengan un feliz y bendecido día, nos dice. Hemos mencionado varias citas bíblicas en la historia de San Pedro y ahora en la de San Pablo. En la última de San Pablo mencionamos Gálatas. Vamos a recibir una llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Un abrazo muy cordial, les habla Juan Carlos Muñoz de Gualandallis, Envigado. Don Juan Carlos, un saludo, bienvenido. Aquí con San Pedro y San Pablo y con ustedes, qué compañía tan agradable en esta mañana. Ah, qué bueno, gracias por ser siempre tan fiel. Bueno, el compartir mío es cortico porque se ha hablado pues ya casi todo de ellos. Son santos muy especiales, muy selectos, muy dignos. Pero por ejemplo, yo hago hincapié en ese temperamento de Pedro, que él fue el que le hirió la oreja a Malco, uno de los servidores de los sacerdotes, cuando fueron a aprender a Jesús. Que Jesús le dijo que a hierro mata, a hierro muere, que guardara su cuestión, que Jesús lo sanó. Y San Pablo, esa cultura tan impresionante de buen fariseo que tenía, esa gran cultura que tenía, que se caracterizaba por su elocuencia, que lo confundieron cuando fue con Bernabé no sé a cuál de las misiones, en una de las ciudades lo confundieron con los dioses Júpiter y Mercurio, y a ellos los iban a porrear, los iban a apalear, me parece, o no sé si los apalearon, y precisamente por esa misión tan hermosa que ellos cumplieron. Pero ellos dijeron, cuidadito, que nosotros somos seres humanos, siervos de Cristo nuestro Señor. Y en lo que atañe a San Pablo, tan bonita esa conversión. Cuando iba camino de Damasco, cae el caballito del corcel de su orgullo, y es cuando el Señor le dice que procurara cosas contra el aguijón. Entonces ahí es la invitación que nos da el Señor a todos nosotros, a no dar cosas contra el aguijón, a estar siempre dispuesto a esa melodía linda que hace el Señor en el interior de nuestros corazones para servirle a Él. Todos somos invitados a la santidad. Benditos sean San Pedro y San Pablo, bendita sea su fiesta y bendita sea esta santa emisora que nos da la oportunidad de estar siempre en comunión con todos los unos con los otros. Bendiciones.
Bueno, don Juan Carlos, muchas gracias por su aporte, como siempre, bienvenido. Y ahí ya nos dijo más o menos parte de lo que sucedió en la conversión de Pablo. Ahorita les decíamos que Pablo era fariseo, era estudioso y muy cuidadoso de la ley, de la palabra, de la Biblia hebrea. Pablo pudo leer exactamente la traducción griega según dice la historia. Pablo pasó gran parte de la primera mitad de su vida, oigan bien, persiguiendo al naciente movimiento cristiano, una actividad a la que se refiere varias veces. El joven Pablo ciertamente habría rechazado el punto de vista de Jesús. Había resucitado después de su muerte. Aunque él creía en la vida después de la muerte, él no creía que Jesús era el favorecido de Dios, el que había sido enviado por él, su hijo amado, porque él estaba esperando, como lo estudiaba, el juicio del mundo, y que eso tenía que pasar antes de que sucediera. Cualesquiera que fueran sus razones, las persecuciones de Pablo probablemente implicaron viajar a sinagogas, de sinagoga en sinagoga, e instar el castigo a los judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías. Entonces yo ahora internamente le decía a la hermana que yo estuve confundida, porque yo pensaba que él era un soldado, perseguidor, castigando, pero él era un fariseo. Entonces, estudioso de la ley, y que iban de sinagoga en sinagoga castigando a judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías porque no seguían la palabra ni la cumplían. Los miembros desobedientes de las sinagogas fueron castigados con alguna forma de ostracismo o, digámoslo así, de azotes ligeros que el mismo Pablo sufrió por lo menos 5 veces, porque él lo dice en la segunda de Corintios 11:24, aunque no dice cuándo ni dónde, pero lo manifiesta. Dice, oigan esto, Pablo estaba en camino a Damasco cuando tuvo una visión que cambió su vida, según Gálatas. Más específicamente, Pablo declara que él vio al Señor. Esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios del 9 al 1. Aunque Hechos afirma que cerca de Damasco él vio una luz brillante y cegadora, después de esta revelación que convenció a Pablo de que Dios había escogido a Jesús para ser el Mesías prometido, fue en Arabia, probablemente en Siria, al oeste de Damasco. Nos lo dice Gálatas 1:17. Luego regresó a Damasco y 3 años más tarde fue a Jerusalén para conocer a los principales apóstoles de allí. Después de esta reunión, comenzó sus famosas misiones al oeste, predicando primero en su Siria natal y en Cilicia. Durante el curso de sus misiones, Pablo se dio cuenta de que su predicación a los gentiles estaba creando dificultades para los cristianos en Jerusalén, quienes pensaban que los gentiles debían hacerse judíos para poder unirse al movimiento cristiano. Para resolver este asunto, Pablo regresó a Jerusalén y llegó a un acuerdo. Se acordó que Pedro sería el apóstol principal para los judíos y Pablo el apóstol principal para los gentiles. Pablo no tendría que cambiar su mensaje, pero haría una colecta para la iglesia de Jerusalén que necesitaba apoyo financiero. Nos lo cuenta en Gálatas 2:1-10, en 2 Corintios 8:9, en Romanos 15, del 16 al 17 y del 25 al 26. Aunque las iglesias gentiles de Pablo no estaban muy bien. La misión de Pablo, para que tengamos muy en cuenta, Pablo creía que su visión probaba que Jesús vivía en el cielo, que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios y que pronto regresaría. Después de su cambio, después de esta visión, después de que el Señor le preguntó, ¿por qué me persigues? Además, Pablo pensó que el propósito de esta revelación era su propio nombramiento para predicar entre los gentiles. En el momento de su última carta existente, Romanos,
podía describir claramente su propio lugar en el plan de Dios. Él decía que su plan era predicar a los gentiles. Los profetas hebreos, escribió, habían predicho que en los días venideros Dios restauraría a las tribus de Israel y que los gentiles se volverían para adorar al único Dios verdadero. Pablo sostenía que su lugar en este esquema era ganar a los gentiles, tanto a los griegos como a los bárbaros, y eso era un término muy común para los no griegos de esta época. Por cuanto soy apóstol de los gentiles, glorifico mi ministerio para envidiar a mi pueblo y salvar a algunos de ellos. Él se metió en su cabeza esa misión que le encomendó Dios, y él la cumplió a cabalidad. En otros lugares, en Romanos 11, versículos 25-26, dice: entrará todo el número de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Por la misericordia que se les ha mostrado, ellos también pueden recibir misericordia. Y él se dedicó a llevar este mensaje, a que todos teníamos derecho y la oportunidad de recibir la misericordia de Dios. Pablo afirma que salvaría a algunos de Israel indirectamente por medio de los celos y que los judíos serían llevados a Cristo debido a la exitosa misión gentil. Así, el punto de vista de Pablo revirtió el entendimiento tradicional del plan de Dios, según el cual Israel sería restaurado antes de que los gentiles se convirtieran. San Pablo, un hombre muy importante para nuestra iglesia, al igual que Pedro, dos santos maravillosos que tienen muchas enseñanzas y una experiencia de vida grandiosa, cada uno con una vida diferente, pero con un mismo fin: llegar a Dios, lograr la salvación y llevar la buena nueva. Esa fue la tarea de estos dos apóstoles, llevar la buena nueva, y lo hicieron, cada uno desde su forma de ser, con su temperamento, pero cumpliendo esa misión que Jesús le entregó. Uno tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, convivir con él. El otro se convirtió después de su resurrección. Igual lo amó con locura. Así es, Sandra, mira. Ahorita escuchábamos algo muy bonito y era lo que separaba a estos dos apóstoles. O no lo que separaba, sino más bien a quienes se les dirigía cada uno. Uno se les dirigía a los judíos y otro a los no judíos. Por eso escuchamos que se le dirigía a los griegos, a los bárbaros. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque los judíos pensaban, y creo que todavía lo piensan así, que la salvación es exclusivamente para ellos, que ellos son el pueblo escogido. Y a pesar de que es el pueblo escogido, no se centra solamente en ellos. Es para todos. Y así lo entendió Pablo. O sea, no es solamente para los que estamos aquí, es para todos. Por eso Pablo se dedica a enseñarles a ellos también, a evangelizarlos, a que los otros conozcan a Jesús. Y mire ese cambio tan maravilloso que tiene Pablo. Después de ser un hombre tan radical según su cultura o lo que él seguía y creía, era un fariseo, venir a cambiar su mentalidad y a ver la misericordia de Dios, que podía expresarla con sus palabras y con su testimonio, diciéndole: es que es para todos, no es para un grupo específico ni para un pueblo. Y ellos han sido muy radicales, y la ley de Moisés pues nunca fue o ha sido para muchos entendida. Se dice que los gentiles en la tradición israelita, pues así como decía la hermana, pensaban que la salvación solo era para ellos, para el pueblo elegido. Y ellos estaban sujetos a la circuncisión, a las leyes dietéticas o a las regulaciones del sábado, que lo hemos escuchado mucho en la palabra. Pero Pablo viene y cambia esto. Y él predica de una manera más flexible, pero siempre diciendo: debemos cumplir los mandatos del Señor. Y se va por todas las comunidades y trata de derribar las barreras entre las comunidades. Eso es lo que él hace.
derribar esas barreras y decirles que la misericordia es para todos, el perdón de Dios y el amor de Dios es para todos. La tarea más maravillosa, llevar la buena nueva de la mejor manera, y él la entendió y así lo hizo. Claro que sí, Sandra, ya vamos llegando al final de nuestro programa. Y esta misión que el Señor les regaló a estos apóstoles también es para nosotros. Llevar el Evangelio, darlo a conocer. A nosotros se nos regala la palabra todos los días, a través de Magna Estéreo, a través de nuestras redes sociales, a través de la televisión, a través de diferentes medios nosotros nos acercamos a la palabra. Y a través de esa palabra, nosotros, primero, la recibimos y debemos dejar que ella nos transforme. Y segundo, compartirla con nuestros hermanos. De esa manera, nosotros también estamos siendo evangelizadores. Qué bueno es aprender de nuestros amigos los santos, que el Señor hoy nos ha regalado estos dos personajes tan importantes para nuestra iglesia. Los invito también para que sigan en sus casas estudiando a San Pedro, a San Pablo y a todos los santos que el Señor nos ha regalado como modelos para nuestra vida de fe. Vamos entonces llegando al final de nuestro programa. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Viene mañana entonces nuestro programa del jueves. Para y recemos. Y mañana vamos a invitarlos para que se unan con nosotros a orar. Hay una intención especial, hermana, ¿cuál es? Claro que sí, mira, mañana vamos a orar por todos los enfermos. No solo los enfermos del cuerpo, sino también los enfermos del espíritu. Entonces, muy atentos, participen bastante con nosotros, recibiremos sus intenciones, vamos a orar por todos ustedes. Así que muy pendientes, mañana unidos en oración durante todo el programa, pidiendo por los enfermos, por la salud, para que estemos ahí conectados. Pueden escribirnos mañana a las 9 de la mañana para sus intenciones al 312-279-0170 o marcar al 331-6087. Feliz mañana para todos, hermana, muchísimas gracias. Hoy aprendimos muchas cosas de estos dos santos maravillosos, San Pedro y San Pablo. Gracias a usted, Sandra, y a todos nuestros oyentes que a esta hora se han unido con nosotros, y los invitamos para que sigan en sintonía de los 97.6 FM. Y recordemos que para ser santos hay que estar un poco locos y que hay que estar locos de amor por Dios. Así es. Para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero.